Bien, muy buenos días. Siendo las 9 en punto de la mañana, ingresamos a la clase de selección 3. El primer estudiante en llegar es Joel Morales. Vamos a continuar recepcionando. Franco Vitati. Buenos días, jóvenes. Justin Tizafrano. Buenos días, queridos estudiantes. Seguimos recibiendo Emma Aguilar, Valentina Poma, Martín Ramírez. Vamos a esperar un poquito más. Ya, los que ya están presentes. A ver, por favor, jóvenes, conecten sus cámaras. Selección 3. Hoy estamos 23:10. Más. Solo 7 estudiantes puntuales. Pongan su cámara, muchachos. Hola, Justin. Hola, profesor, buenos días. ¿Cómo estás, hijo? Buenos días. Muy bien. Morales, tu cámara. Dictate, tu cámara. Solamente 7 estudiantes y los demás, ¿qué pasó? Ya se relajaron. Aguilar Emma. Macarlu, Mateo Juan y Macarlutu Ariana. Macarlutu. No hay más. Tenemos 8 estudiantes. ¿Cuántos son en el aula, saben, muchachos? Evangelista. Acaba de entrar. Evangelista. Torres Purizaca. No hay más. Bueno, a ver. Franco, Martín Ramírez, Joel Morales, Juan Mateo. Conecten sus cámaras, muchachos. Llovera William. Llovera. Gallupe Junior. Este Gallupe entra cuando quiere. Ojira Sueni. Cano Cielo. Oye, Torres Purizaca. Después de tiempo entras tú a clases, hija. ¿Por qué? Es que tuve problemas con la coordinación de las citas y sus clases, también otras clases, pero ya hablé con los profesores y con el director. ¿Ya te Buenos días, admitieron? profesor. Buenos días. Sí, me dijeron que ya y que como ya hablé con el doctor y ya pude programar bien mi cita, que ya no había problema y que por favor que no se vuelva a repetir. Ya, hija. Alberti entra en línea. Alberti. Campos Scarlett. ¿Qué pasó con Campos que entra tarde? Sigue puntualita. Machacuay. La Chalapa también acaba de entrar. La Chalapa entra cuando quiere.
Arévalo. A ver, muchachos, instalen sus cámaras, por favor. Hay varios estudiantes que están sin cámara. Después reclaman. ¿Y ustedes son más reclamones por nota? Plasencia María. 19. Ya, a ver, estudiantes. Jara Arele. Bien. No los tengo con cámara. A Arévalo. A Morales. Ahí está Morales, ya está. Arévalo, Ramírez, Macarlupú, Llovera, Gayupe, Cano, Camila, María Plasencia y Arele. A ver, muchachos, conecten sus cámaras, por favor. Bien, estudiantes. Yo estoy anotando acá quienes no conectan su cámara. Es como que si estuvieran ausentes, ¿ah? Porque en realidad yo no sé si detrás de las cámaras, detrás de las pantallas estarán ustedes. ¿Serán ustedes o no? Yo no estoy seguro de eso, ¿ya? Bien, muchachos. Siendo reacios, Cojira, Arévalo, Ramírez, Macarlupú, Llovera, Cayupe, Cano, Plasencia, Jara y, bueno, ya Cojira corrigió. Aguilar, vamos a dar inicio a la clase. Hoy día, muchachos, vamos a hablar sobre la vertiente hidrográfica del Amazonas. Ya, ese es el tema que hoy vamos a compartir. Ya, vertiente hidrográfica del Amazonas. Para poder entender bien esta partecita, recordemos la clase anterior. ¿Cuál fue la clase anterior, muchachos? Vertiente hidrográfica del Pacífico. Muy bien, Scarlett Campos. Vertiente hidrográfica del Pacífico. ¿Qué cosa es la vertiente hidrográfica del Pacífico, muchachos? ¿Qué será la vertiente hidrográfica del Pacífico? Es en donde los ríos de cerca de la costa botan sus aguas Ajá. ¿Hacia dónde? Hacia la cuenca hidrográfica del Pacífico. Hacia el Océano Pacífico, ¿no? Muy bien, Campos. Es correcto. La vertiente hidrográfica del Pacífico es el conjunto de ríos que recorren la costa peruana, cuyo nacimiento es en la cadena occidental de los Andes peruanos, cruzan de este a oeste recorriendo la costa peruana y depositando sus aguas en el Océano Pacífico. Ese es la vertiente del Océano Pacífico, o la vertiente hidrográfica. Perdón, muchachos. La vertiente hidrográfica del Océano Pacífico. Ahora, hoy día, muchachos, vamos a ver la vertiente hidrográfica del Amazonas, ¿ya? Vertiente hidrográfica del Amazonas. Bien, muchachos. Ahora, ¿qué será la vertiente hidrográfica del Amazonas? A ver, muchachos. Los ríos que desembocan en la hoya del Amazonas. Conjunto de ríos que depositan sus aguas, ¿en dónde, muchachos? En la selva. Amazonas. En el río Amazonas. En el río Amazonas, ¿ya? A ver, por ejemplo, vuelvo a decir, muchachos, si yo quiero saber, profesor, disculpe usted,
donde comparten, perdón, donde depositan sus aguas los ríos de la vertiente del Amazonas. Todos los ríos de la vertiente del Amazonas depositan sus aguas en el en el río Amazonas, muchachos. Ya, en el río Amazonas. A ver, un momentito, voy a ver acá. Voy a ver esa imagen que quiero mostrarles para poder explicar mejor y me puedan entender también ustedes. A ver, dice. Tengo abriendo este mapa que siempre ya lo han visto ustedes, ¿ya? Y voy a abrir también este mapa hidrográfico. Ya está. Ahora es cuestión de compartir con ustedes lo siguiente. A ver, muchachos. Acá vemos en este mapita de acá, que ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Aquí en este mapa, mis queridos estudiantes, vamos a ver el depósito más grande que tienen los ríos de la Amazonía peruana. Va a ser esto de acá, el río Amazonas. ¿Ya? Aquí el puntero indica el río Amazonas. Entonces, la vertiente hidrográfica del Amazonas es el conjunto de ríos que van a depositar sus aguas todas en el río Amazonas. Ahora, ¿llegan o no llegan a un océano los ríos de la vertiente del Amazonas? Sí llegan, pero directamente de territorio peruano no. Primero tienen que recorrer el territorio brasilero, es decir, el territorio de Brasil va a recibir la conexión del río Amazonas. Todos los ríos amazónicos del Perú o los ríos de la vertiente del Amazonas depositan sus aguas en el río Amazonas. Luego, de aquí, del río Amazonas, ingresa al territorio brasilero y cruza todo el territorio brasilero y sus aguas van a depositarlas en el océano Atlántico. ¿Qué quiere decir? Que indirectamente los ríos de la vertiente del Amazonas del Perú llegan a depositar sus aguas al océano Atlántico. Tienen conexión con el océano Atlántico. Ahora, si yo veo acá en este mapa, muchachos, me voy a fijar en el nudo de Pasco. ¿Por qué me voy a fijar en el nudo de Pasco? Porque aquí en este nudo de Pasco nacen tres ríos principales de la vertiente del Amazonas. El primer río es este río que sube de aquí, del nudo de Pasco, nace y sube, va de sur a norte. ¿Ve? De sur a norte. Es un río longitudinal. ¿Por qué se llama longitudinal, muchachos? Porque tiene recorrido de esta longitud, ¿ve? De esta línea de acá que ustedes ven. Esta línea, esta línea longitudinal es una longitud. Viene de norte a sur. En ese sentido recorre este río, ¿ve? O sea, es decir, casi todos los ríos de la vertiente del Amazonas son ríos longitudinales, porque recorren de sur a norte y en sentido de una longitud, ¿ve? La longitud viene de norte a sur, o de polo norte a polo sur. En ese sentido recorre el río Marañón. Primer río importante que nace del nudo de Pasco es el río Marañón. Segundo río que nace del río Marañón, perdón, del nudo de Pasco, es este río. También de sur a norte, longitudinal, el río Guayaga. ¿Ve? Aquí está, el río Guayaga. ¿Ve? Va de sur a norte. Van dos ríos que nacen del nudo de Pasco. El tercer río que nace del nudo de Pasco, ¿quién será? Aquí. Ese va de va de norte a sur y luego, al unirse con el río Apurímac, va a subir hacia el norte. También es longitudinal. ¿Qué río nace del nudo de Pasco? Eso que va hacia abajo. A ver, muchachos. El río Mantaro.
Y acá lo agrando para poder mejor ver acá. Fíjense, ve, muchachos. Si se fijan bien, mis queridos estudiantes, aquí está, mírenme, nudo de Pasco, nace el río Mantaro. ¿Eh? Este río Mantaro entra por acá y va a cortar la cadena central, forma el pongo del Mantaro. Luego se junta con el río Apurímac. ¿Eh? El río, ahí está, otro dato importante. ¿Saben desde dónde se marca el nacimiento del río Amazonas, muchachos? Antes se marcaba solamente desde acá, desde la unión de los ríos Marañón y Guayaga, con el Ucayali, desde acá. No, pero eso no es cierto. Científicos, geógrafos, han determinado que en realidad el río Amazonas, miren, fíjense por el puntero que ven aquí, viene así, viene así, viene así, viene así, viene así, va a tener su centro de nacimiento, viene por acá, 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 por acá, por acá, por acá, hasta aquí. Aquí nace el río Amazonas, muchachos. ¿En dónde nace el río Amazonas? En el nacimiento del río Apurímac. ¿Ya? Es decir, el río Apurímac es el punto de partida del río Amazonas. Se cuenta desde el nacimiento. ¿En qué región nace el río Apurímac? Aparentemente sería en Apurímac, pero no es así. El río Apurímac nace en la región Arequipa. Entonces, desde la región Arequipa, cerca del nudo de Vilcanota, se va a tomar en cuenta la longitud o el tamaño del río Amazonas. Desde aquí viene el río Amazonas. De ahí el largo del Amazonas viene acá, se sigue subiendo por acá hasta acá y hasta la unión de los ríos Yavarí y Amazonas no termina. Termina así el dominio del río Amazonas en el Perú. De allí comienza en territorio brasilero y se va a ir hasta el Océano Atlántico. Por esa razón, el río Amazonas es el río más largo del planeta Tierra. Le sigue el río Nilo. Además de eso, el río Amazonas es el más caudaloso del mundo. Caudal es la cantidad de agua que lleva. Es decir, el ancho del río Amazonas es variable. Varía entre 1, 2, 3, 4 y 5 kilómetros de ancho, muchachos. Es decir, 5 kilómetros estamos hablando, a ver, aproximadamente de aquí, a ver, imaginariamente hasta la Esperanza Baja. Hasta la Esperanza Baja, el ancho del Amazonas. Y de aquí hasta la Esperanza Baja nosotros no logramos ver, a simple vista no logramos ver a la Esperanza Baja, ¿no? Por esa razón, cuando tú estás en una orilla del río Amazonas y quieres ver hacia el otro lado, hacia la otra orilla del Amazonas, no lo logras ver. Entonces aparenta en que tú estés en un mar o en un océano. Pero no es así, sino que el ancho del Amazonas se calcula entre 4 y 5 kilómetros en épocas de mayor lluvia. Ahora entonces, mis queridos estudiantes, a ver, la pequeña pregunta. ¿Qué ríos nacen del nudo de Pasco principalmente? A ver. Acá hay uno. ¿Qué río está indicando la? El río Marañón, Marañón, Guayaga y Mantaro. Mantaro. Muy bien, Scarlett. Río parece que estuviera haciendo solamente clase con Scarlett hoy. No sé lo demás. Río Marañón, Guayaga y Mantaro. Ahora, otro dato. La unión de los ríos Mantaro y Apurímac va a dar la unión del río N. El N. Ahora, el río N se va a unir con otro río que no está graficado acá, con el río N y el río Perené. El N y el Perené se van a juntar y van a dar el nacimiento del río Tambo. Este río Tambo corta la cadena oriental y va a formar el pongo de Tambo. Ahora recuerden bien, el río Tambo
se va a unir con este río de acá, que nace en el nudo de Vilcanot, el río Urubamba. ¿Ve? El río Urubamba produce el Pongo de Mainic, cortando la cadena oriental de los Andes centrales. Corta, sube, 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 sube y se une al río Tambo. Recuerden, la unión del río Tambo con la unión del río Urubamba, ¿qué río produce? Ahí está, está indicando el puntero. El río Ucayali. Muy bien, Franco Ucayali. Vitate, Joel Morales, Scarlett. El río Ucayali. Entonces, otro dato. La unión de los ríos Tambo y Urubamba producen el nacimiento del río Ucayali. Ahora, muchachos, de aquí, el río Amazonas va a recibir principalmente a 3 ríos más caudalosos del territorio peruano: al Marañón, al Guayaga y al Ucayali. Ahora, dentro del territorio peruano, ¿cuál de los 3 ríos entre el Marañón, Guayaga y Ucayali es el más largo del territorio peruano? A ver, a simple imagen nomás. ¿Cuál sería el más largo entre, a ver, Marañón, Guayaga y Ucayali? ¿Cuál es el más largo? Ucayali. El Ucayali. No falla la vista. El Ucayali es el río más largo del territorio peruano. Otra de las características de estos ríos amazónicos es que son navegables. Todos son navegables, ¿ya? En la llanura amazónica son los medios de comunicación que tienen los pueblos amazónicos. La principal vía de comunicación son los ríos amazónicos, ¿ya? Entonces, muchachos, considerando aquí algo más, el río Madre de Dios, mis queridos estudiantes, este río Madre de Dios no va a llegar directamente por territorio peruano al Amazonas, no. Se va a internar hacia territorio boliviano y brasilero, se va a juntar al río Madeira, y el río Madeira ya es el río brasilero, y va a llevar las aguas del río Madre de Dios por territorio brasilero hacia el Amazonas. Vuelvo a decir, a ver, los ríos de la vertiente del Amazonas, ¿llegan o no llegan a un océano? Sí llegan. ¿A qué océano llegan? Al Atlántico. Muy bien, Vitate, muy bien, Scarlett, al océano Atlántico, pero en forma indirecta, ¿ya? Nunca van a llegar, ¿a dónde? Nunca van a llegar aquí, Sí. al océano Pacífico, ni tampoco aquí, ¿a dónde? ¿A dónde no llegan? Al Titicaca. Al lago Al lago Titicaca. Titicaca. Muy bien, hija, al lago Titicaca. Ahora, muchachos, vamos a ver a continuación el mapa hidrográfico. ¿Se observa, muchachos? De 3 colores, amarillo, verde y lila. ¿Se observa el mapa? Jovencitos, ¿pueden ver este mapa? Contesten, por favor. Scarlett, ¿se ve el nuevo mapa? Solo- No, No, se ve el antiguo. El antiguo. A ver, vamos a chequear entonces. Un ratito, muchachos. Vamos a compartir este otro mapa. ¿Dónde estamos? Aquí. No lo veo. A ver, un momentito, muchachos, que este mapa no se quiere conectar conmigo. A ver ahora. ¿Ahora se ve? ¿Se ve el nuevo mapa?
No, No, profesor. profesor. No, Nada. profesor. Pues ahora creo que sí se va a ver. Ahora, muchachos. Todavía, profesor, la pantalla gris nomás. Qué raro, qué raro. Ya salió un Ahora mapa. sí se ve. Sí, Ya, listo. De color verde, amarillo y lila, ¿no? ya salió. Ya, listo. A ver, muchachos. Sí, ya salió. Ya, Sí. las vertientes hidrográficas, este mapa representa las vertientes hidrográficas del Perú. El color amarillo, el conjunto de ríos que llegan al Océano Pacífico. Son cortos, son de corto recorrido, ya, de corto recorrido. Tienen dos tipos uno de creciente y otro secano. Creciente en verano y secano en invierno. En cambio, los ríos amazónicos siempre tienen agua, todo el año tienen agua, ¿ya? Y son los más largos del territorio peruano, longitudinales. En cambio, los ríos amazónicos son transversales, latitudinales o paralelos, ¿ya? Porque van de este a oeste. En cambio, los ríos amazónicos van de norte a sur o de sur a norte. Son longitudinales. Igual, la vertiente hidrográfica del Titicaca son cortitos y todas llegan al lago Titicaca. 5 ríos principales hay en la vertiente hidrográfica del Titicaca. Entonces, esto es la vertiente hidrográfica del Amazonas, todo de color verde, ¿ya? De color verde. Hay que recordar que también vienen ríos desde el Ecuador. Si se fijan, acá hay venas, ¿ve? Desde el Ecuador vienen ríos, ¿ya? Vienen ríos del Ecuador y se juntan al Amazonas. Por esa razón, Ecuador, como tiene ríos que alimenta al Amazonas, Ecuador también ha pedido la participación de tener libre navegación sobre el río Amazonas. Y eso, por derecho, se lo ha ganado, porque tienen ríos que alimentan al Amazonas, ¿ya? Por tanto, los países amazónicos son Ecuador, Colombia, Perú y Brasil, ¿ya? Los 4 son países amazónicos porque tienen contacto directo con el río Amazonas. Ahora, muchachos, dice a continuación, voy a mostrarles lo que viene en la separata hoy día, ya, vertiente hidrográfica. En este caso está mezclando las dos vertientes hidrográficas, del Amazonas y el Titicaca, pero vamos a ver hoy día solamente del Amazonas, de estudiantes, solo del Amazonas. Vamos a compartir esta pantalla. Aquí está. ¿Se ve la separata? Sí. ¿Se ve? profesor. Sí, Ya. sí, profesor, se ve. Gracias, jóvenes. Dice, vertiente hidrográfica del Amazonas. Solamente del Amazonas vamos a ver ahora, porque en la otra clase me pide el Titicaca. Dice, acá, vertiente hidrográfica del Amazonas. Ya les expliqué qué cosa es, ¿ya? Características de los ríos amazónicos. Tienen 2 principales centros de origen, los nudos de Pasco y Vilcanota, ¿ya? Nudos de Pasco y Vilcanota. En los nudos de Pasco, en la Sierra Central, dicen, nacen ¿quiénes? Marañón y Guayana. Acá también agregan hacia el este los ríos Pachitea y Perené, y hacia el sur el río Mantaro. En el nudo de Vilcanota nace el río Vilcanota-Urubamba. El Urubamba, al unirse con el Tambo, produce Ucayali. Ya, representan una alimentación preferentemente, ya les expliqué todo esto, tienen cursos de gran longitud, o sea, son grandes, ¿no? El Ucayali es el más largo, ya les dije, ¿no? El más largo del territorio peruano es el Ucayali. No vayan a confundir, cuando digo, profesor, ¿y por qué el Amazonas no es el más largo del territorio peruano? Es que el Amazonas es un río internacional. ¿Por qué es un río internacional? Porque pasa por Brasil. Que pasa Muy por bien, varios Camila. países. Porque comparte territorio de recorrido con Brasil.
Por tanto, el río Amazonas no es netamente peruano, ¿ya? No es netamente peruano. Por tanto, solamente el río que sí recorre por el territorio peruano y es el más largo del Perú, es el río Ucayali. Como ya yo les había dicho, ¿no? El Ucayali, que tiene 1.771 kilómetros de recorrido, es el más largo, ¿ya? Es el más largo, muchachos. Bien, entonces, acá decimos tiene régimen regular, o sea, un régimen regular casi todo el año tiene agua. Son navegables porque sirven como medios de comunicación para la Amazonía. Importancia de los ríos de la vertiente del Amazonas. Forman importantes valles interandinos y de selva alta, ¿ya? Los valles en la región andina y la selva alta. Por ejemplo, el río Mantaro, que es un río de la vertiente hidrográfica del Amazonas, va a formar el Valle del Mantaro, donde está la quinta mejor ciudad del Perú, que es Huancayo. Y ahí yo nací. Yo soy huancaíno, he crecido en el Valle del Mantaro y conozco ese río del Mantaro. Ahora, son fuentes de comunicación, son fuentes de recursos hidrobiológicos, contienen enormes reservas acuíferas, son grandes fuentes de energía. ¿Saben por qué? Porque en los pongos, o sea, en donde cortan las montañas, al cortar las montañas, estos ríos, muchachos, producen inmensas cataratas. De esas caídas de agua, en esas caídas de agua se han construido centrales hidroeléctricas. Por ejemplo, la central hidroeléctrica más grande del Perú está en el Pongo del Mantaro. Esa central hidroeléctrica se llama Santiago Antúnez de Mayolo y produce la mayor cantidad de fluido eléctrico para todo el territorio peruano. Acá están principales ríos amazónicos. El río Amazonas, que los nativos lo llaman también rompecanoas, porque ese río para rompiendo canoas, esas embarcaciones de pequeño encalaje, los parten y los hunden, ¿no? Ya produciéndose muchas muertes en ese río, aparentemente tranquilo, pero es bravo. Cuando se achora, el río Amazonas es bravo. Tenemos el río Marañón, el río Ucayali, y acá dice, ¿ve? El río Ucayali se forma por la confluencia del Tambo y el Urubamba, lo que les dije, ¿no? O sea, el río Tambo y el Urubamba confluyen, o sea, se juntan, se unen, ¿ya? Al unirse el Tambo con el Urubamba, se produce el Ucayali. Acá regresando un poquito al río Marañón, acá dice, ¿ve? El río Marañón tiene una longitud de 1.414 kilómetros, un poquito menos que la del Ucayali, y es considerado el río más interdepartamental. Ahora, ¿por qué se llama el río más interdepartamental o interregional? Ahora sería el río más interregional, porque recorre más regiones que cualquier otro río. ¿Qué regiones recorre? Huánuco, Ancash, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Loreto. Por esa razón se llama el río más interregional, ya más interregional. Anteriormente, hace 11 años atrás, se le llamaba interdepartamental porque el Perú estaba dividido en departamentos. Pero ahora todos los departamentos se llaman regiones. Bien, ahora otro río, el río Guayaga. Ese es el afluente más importante del río Marañón. Es decir, el Guayaga se va a unir al río Marañón. Ya, se une al río Marañón. Acá está el río Tambo. Se forma por la unión de los ríos de N y Perené. Ya con lo que les decía, ¿no? A ver, si se recuerdan del mapa de lo que he mostrado, baja el río Mantaro, ¿cierto? Baja y vuelve a subir, va al norte, pero corta y produce el Pongo del Mantaro. Ahora, el río Mantaro se une con el río Apurímac, ya, se une con el río Apurímac. A la unión del río Apurímac con el Mantaro se le va a llamar el río Perené y se junta con el N. N y Perené van a formar
el río Tambo. ¿Ya? Entonces, el río Tambo, de todas maneras, va a arrastrar aguas del río Mantaro, aguas del río Apurímac, aguas del río N y aguas del río Perené. Y se juntan y producen el río Tambo. Ahora, el río Tambo, acá dice, a ver, vamos a ver el río Perené. Se origina en las inmediaciones del nudo de Pasco, forma el río Valle Fructícola y Cafetalero de Chanchamayo. A sus orillas se ubica la ciudad de San Ramón y La Merced. San Ramón y La Merced son dos pequeñas ciudades, pequeñitas, pero muy bonitas, muy hermosas, muy asequibles en las épocas de junio, de mayo hasta diciembre, es bonito, hasta noviembre, bonito visitarlas. Pero de diciembre a febrero, marzo, no les recomiendo. ¿Saben por qué? Porque si van a San Ramón y La Merced durante diciembre, enero, febrero y marzo, las lluvias torrenciales no les dejarían salir a ustedes a pasear y conocer la selva. Y aparte de que las aguas del río Perené aumentan de caudal. El río N se forma por la confluencia del disculpen, había dicho Perené, ¿no? Acá, rectifico, ¿ya? El río N se forma del Mantaro y Apurímac. Entonces, a ver, se forma, Mantaro y Apurímac se juntan y forman el río N. Me voy rectificando, yo había dicho Perené, es N, ¿ya? ¡Qué imbécil el profesor! Ya, entonces, a ver, Mantaro y Apurímac producen el río N. N y Perené producen el río Tambo, ¿ya? N y Perené producen el río Tambo. Ahora, el río Tambo, este río acá, a ver muchachos, el río Tambo, con este río Urubamba, los dos se juntan, la unión del Tambo con el Urubamba van a formar el río Ucayali, ¿ya? El río Ucayali. Acá dice, se forma por la confluencia del río Tambo y el Urubamba, ¿ve? O sea, estos dos ríos, ¿no? El Tambo, este río Tambo, con este río Urubamba, se juntan y producen el Ucayali, ¿ya? Eso tienen que repasar bonito, muchachos, porque vienen en preguntas del examen de admisión. He visto bastante sobre estas preguntitas, ¿ya? Por ejemplo, dice, el río Ucayali es la confluencia de los ríos Tambo y Urubamba, ¿ya? El río Tambo recibe la unión de los ríos N y Perené, ¿ya? N y Perené. La unión de los ríos Mantaro y Apurímac producen el río N, ¿ya? Ahora está acá miren muchachos, el río Apurímac. Apu es grande. Rímac es hablador, ¿ya? Hay un río, la mitad de este nombre en Lima. ¿Cómo se llama ese río? En Lima. La mitad de este nombre. Rímac. El río Rímac. En otras palabras, en español, ¿qué significa Rímac? Rímac significa orador o hablador. Orador, hablador. Entonces es el río hablador, el Rímac. Apu, Rímac, es gran orador, gran hablador, el Apu Rímac. Acá dice, nace en la provincia de Caylloma, ¿ve? Caylloma, Arequipa. Es lo que les decía, ¿no? En la cordillera de Chila, en el nevado de Quehuicha, cerca de las quebradas de Apacheta, entre los distritos de Lari y Caylloma. Acá, recuerden esto, muchachos. Este río representa el origen más lejano del río Amazonas. Desde allí se empieza a contar la distancia del río Amazonas. Por eso se dice el origen más lejano del río Amazonas. Según la última expedición encabezada por el polaco Jak Pławiecki, ya no sé si estará bien pronunciado, el polaco Jak Pławiecki fue el que hizo esta investigación y consolidó la teoría de que el río Amazonas es el más largo del mundo
porque se viene a contabilizar desde el río Apurímac. Muchachos, acá viene el río Madre de Dios, conocido por los incas como Amarumayo. Nace en el Nevado de Pucará, en la provincia de Paucartambo, Cusco. Acá dice, ve, penetra en territorio